Bueno, agradecido de estar aquí en esta tarde. Es un gozo y un privilegio también poder compartir la palabra de Dios con el pueblo de Dios. Así que también quiero mandarles un saludo de parte de nuestra iglesia, que de allá de La Habana Vieja y también de Nuevo Vedado. O sea, tenemos aquí hermanos muy queridos y creo que nos une nuestro Señor, que es lo más importante que nos pueda pasar en nuestra vida y que no nos debemos cansar de disfrutar todo el tiempo. Amén. Quiero animarles a que busquen en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, donde vamos a estar meditando en la palabra de Dios en esta tarde, para leer los versículos del 7 hasta el versículo 19. Marcos 3, del 7 al 19. Dice la palabra de nuestro Dios: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Oramos. Padre, en tus manos estamos en esta tarde para que nos uses, Señor, tanto al predicador como, Señor, la palabra tuya que sale de sus labios, que sea, Señor, ella la que obre en los corazones, que tu espíritu que habita en aquellos en los que tú has redimido, obre de tal manera que nuestras mentes sean transformadas y nuestros afectos sean cambiados. En Jesús. Amén. Hoy en la actualidad hemos experimentado el hecho de ver muchas iglesias en muchas partes del mundo. Y muchas veces vemos las iglesias expresando una autoridad que llama la atención, pero siempre ocurre algo en medio de eso, y es el preguntarse muchas veces si dicha autoridad que están ejecutando verdaderamente es legítima, o verdaderamente se manifiesta como tal lo que en sí debería ser la autoridad que una iglesia de Dios debe tener. Y el punto es que muchas veces se ha malentendido la autoridad de un grupo de creyentes o el pueblo de Dios. Muchas veces se ha malentendido que dicha autoridad tiene que ver con términos de índole político o de índole social, hasta el punto en que muchas veces las iglesias han pretendido vivir o manifestar esta autoridad en esas áreas. Y por eso puedes tú a veces ver como que están más dedicados al servicio social, más dedicados a ayudar al pobre, más dedicados a tratar de que no haya pobres en la sociedad, y están de lleno en eso y piensan que toda su autoridad como tal está solamente y exclusivamente en eso. Por otra parte, está las cuestiones de índole, vamos a decirle,
de tipo mega espiritual, donde piensan que la autoridad de una iglesia radica solamente en el hecho de ir por ahí y empezar a sacar demonios, a hacer sanidades, y ustedes saben todo lo que estoy hablando porque tenemos contextos muy similares. En este sentido hemos podido mirar, hemos podido observar alrededor nuestro, y ha habido un mal entendimiento de lo que es la autoridad de una iglesia. Al mismo tiempo ha habido una mala ejecución de esa autoridad. ¿Cómo lidiamos con este asunto? Yo creo que Marcos, en esta porción, quiere darnos algo que, como con un sello claro e inequívoco, con respecto a este tema de la autoridad de la iglesia, y lo quiere hacer sencillamente. Yo creo que la única manera en la que podemos entenderlos y atesorarlos en nuestra vida es con la siguiente verdad: Cristo le dio autoridad a su iglesia para predicar el evangelio. Eso es eso. Cristo le dio autoridad a su iglesia para predicar el evangelio. Y quiero resaltar algo importante. Cristo no es nadie más. La iglesia no recibe su autoridad de nadie más que no sea Cristo. Déjame resaltar otra cosa. ¿Cómo se ve esa autoridad? Proclamación. Proclamación de la persona que le dio autoridad. Quizás te estás preguntando, bueno, ¿cómo es que yo puedo mirar esto a la luz de este pasaje? Yo creo que cuando miramos este texto específicamente quiero que veas cómo en la primera parte de este texto podemos notar algo muy importante de por qué, la razón quizás, de por qué Cristo hizo eso. Por qué Cristo se tomó, vamos a decirle, la facultad y el hecho de darle a un grupo de personas la autoridad de predicar el evangelio. ¿Por qué lo hizo? Y la razón es sencillamente porque Él estaba trayendo, por su misma forma de predicar y de vivir, multitudes. Y Él se había propuesto también hacer esto por medio de un grupo. Si usted nota en este pasaje, en los versos del 7 al 12, puede encontrar una razón para esto, y es las multitudes. Marcos nos hace ver que multitudes de muchos lugares están viniendo a Jesús. Incluso es más allá de lo que está acostumbrado ahora Marcos a mostrarnos. Ahora dice que vienen más allá de la región de Galilea, más allá de Tiro, de la región que se conoce como Fenicia. Están viniendo del norte. Ya no es solamente la gente que está en Jerusalén, que está alrededor de Jerusalén, que está en Galilea específicamente, sino que vienen de otros lugares. La fama de Jesús empezó a correr, empezó a alcanzar otros, y vienen. Y Marcos nos dice bien por qué vienen ellos. Dicen que vienen porque Jesús estaba haciendo algo. Por las cosas que estaba haciendo Jesús. Usted puede recordar que anteriormente Jesús había hecho algunas cosas que había llamado ya la atención. A pesar de que por momentos en los campos espirituales, en el área espiritual, había silenciado, ha mandado a los demonios a no hablar de su identidad. Pero ya había sanado, ya había expulsado demonios, y ahora en este momento están viniendo de todos esos lugares porque habían escuchado lo que estaba haciendo. Querían venir ahí y querían también recibir los beneficios que habían escuchado que había pasado. Note para que vea, a pesar de que dice todo esto, él claramente, Jesús muestra el hecho de cómo con poder Él también hace estas sanidades,
Pero ahora Marcos se ocupa nada más no de entrar en detalles, sino de darte un resumen. Dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarles cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos a verle se postraban delante de él, daban voces y decían, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. De manera que también hay expulsión de demonios. Solamente con acercarse, solamente con tocarle. Lo paradójico de esto es que a pesar de todas estas multitudes que vienen, a pesar de este gran gentío, como decimos nosotros, todos ellos vienen por buscar resultados prácticos para su vida. Muchos de los que vienen quieren, quizás Marcos no nos deja ver, pero quizás vienen por interés, por saber qué está pasando, como a veces nosotros también, a veces nos acercamos a este tipo de cosas y queremos ver qué está pasando. Cuando ocurre algo en nuestro lugar, queremos ver qué pasa, no solamente porque queremos o necesitamos algo, otros sí venían porque tenían enfermedades, porque querían ser sanados, pero todos ellos vienen a Jesús. Y lo que llama la atención es la manera en la que Marcos nos deja ver cómo aquellos que tenían espíritus malignos, espíritus inmundos, que no es más que demonios en sus vidas, los demonios hablaban y decían algo muy interesante en este punto del Evangelio de Marcos. Tú eres el Hijo de Dios. Déjame decirle que en el Evangelio de Marcos no es la primera vez que se trata de revelar la identidad de Jesús. Ya anteriormente en el capítulo 1, versículo 11, se oye una voz del cielo que dice, tú eres mi Hijo amado. Se oye en el bautismo de Jesús la voz celestial confirmando nuevamente que Él es Dios. Y más adelante también en el versículo 24 se muestra, tú eres el santo de Dios, de un demonio también hablando. Pero en este momento, la idea ahora, la identidad de Jesús se vuelve mucho más clara como Hijo de Dios, porque la expresión Hijo de Dios es mucho más fuerte que amado de Dios y es mucho más fuerte que el santo de Dios. Es la expresión equivalente a decir, tú eres Dios. Y déjame darle un dato curioso, esa es la primera vez que aparece en el Evangelio de Marcos. Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente Marcos tiene en mente ir desvelando la identidad del Mesías. Poco a poco hasta llegar al punto de la confesión de Pedro, más adelante donde dice, tú eres el Cristo. Es eso, pero causa un poco de ruido el ver en estas multitudes y todas estas cosas que están sucediendo y ver entonces que Jesús trata de detener eso y le dice que se calle, lo reprende. ¿Por qué? ¿Por qué no puede darse a conocer? ¿Por qué no puede mostrarse al mundo? Cualquiera de nosotros que hubiésemos estado allí hubiésemos reprendido a Jesús. Hubiésemos dicho, Señor, no. Si lo que hace falta es que esta gente te conozca. Lo que hace falta es que ellos sepan de ti. ¿Por qué le estás diciendo que no? Y déjeme decirle que cuando nosotros leemos eso es un poco como que también nos confunde. Pero el hecho es que Marcos tiene el propósito de ir poco a poco mostrando la persona de Jesús. Pero mucho más importante, lo que quiere mostrar Marcos es que mucha gente que está viniendo a Él para ser sanado, para recibir el milagro de la expulsión de demonios, verdaderamente no creen en Él y no saben quién es Él. Y lo paradójico es que mientras los hombres, mientras las multitudes vienen, las multitudes no saben quién es Jesús, pero los demonios sí. Los demonios sí saben quién es Él. Los demonios saben que es el Hijo de Dios. Los demonios saben que es el que tiene la autoridad,
Porque anteriormente habíamos visto que un demonio le dice, ¿por qué has venido, Jesús de Nazaret? ¿Has venido antes de tiempo? Yo sé quién tú eres el Santo de Dios. Qué contraste, ¿eh? Qué dilema. Y esto nos hace ver y reflexionar a algo muy importante en nuestra vida. Muchas veces las multitudes van a venir a la iglesia, van a venir para conocer a Dios cuando verdaderamente no conocen nada de Él. Pueden pasar tiempo al lado de Dios, al lado de en la iglesia, para decirle, pero no conocen nada de Él. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen por un interés, y un interés que puede ser bueno. Puede ser que tú tengas el deseo de conocer a Dios. Puede ser que tú tengas el deseo de ser sanado por Él. Puede ser que tú tengas el deseo de que te libere de muchas cosas en tu vida. Pero puede ser que no le conozcas a Él. Puede ser eso. Y puede ser que sencillamente Marcos está diciendo esto para decirte, si no reconoces a Jesús como el Hijo de Dios, no importa cuántas veces te congregues alrededor de Él. No importa cuántas veces puedas venir. Estas multitudes que venían alrededor de Jesús por su fama, de alguna manera Marcos está diciendo, no importa cuánto han visto, no importa cuánto han experimentado, no conocen a Dios porque no le reconocen como tal. Y no reconocerle como tal, déjame aclararte si no has entendido, que no es como los demonios que confiesan, tú eres el Hijo de Dios. Vamos a ir a la otra parte de la moneda. No es solamente llenarnos la boca de decir, tú eres el Hijo de Dios. Porque los demonios también dicen, tú eres el Hijo de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? Identificarte con Jesús. Seguir a Jesús. Vivir para Jesús. Proclamar a Jesús. Alinear tu vida a la de Dios. Bueno, pastor, ¿por qué lo sabes? Porque es lo que sigue. Porque es lo que hace Jesús cuando llama a los discípulos. Miren, nosotros los cubanos, y yo sé que aquí hay de otros lugares, pero déjame que los cubanos le enseñen algo muy pequeño. Nosotros queremos aprender más de lo que enseñamos. Pero nosotros los cubanos sabemos que una multitud no dice nada. Nosotros mejor que otros pueblos sabemos que un grupo de personas reunidos en un lugar no dice nada. Eso es vacío. Nosotros lo sabemos bien. Como también sabemos que un grupo de personas reunidos en un determinado lugar porque canten 4 alabanzas, porque hagan de otras cosas, tampoco significa que sean algo. Ten en mente esto. Todos necesitamos confesar a Jesús siguiendo a Jesús. Viviendo a Jesús. La confesión que Cristo acepta es aquella que le reconoce como Dios y que vive para Él. No es mero intelecto. No es tampoco emoción. Es una vida que vive todo el tiempo con una mente y un corazón transformado a la voluntad de Dios. Es eso. Déjame decirle cómo es que esto se pone de manifiesto. Ya vemos que Cristo le dio autoridad a la iglesia para predicar el evangelio. La razón es debido a las multitudes.
debido a que hay mucha gente viniendo, pero mucha gente no viene sencillamente con, vamos a decirle, con un verdadero conocimiento de Dios. La gente no viene con, vamos a decir también, con el hecho de haber tenido una comprensión completa de Dios. Y por eso necesitan el Evangelio. Necesita ser predicado. Por eso nosotros afirmamos que el Evangelio debe ser proclamado todo el tiempo. Pero déjame decirle que el medio que ha usado Dios y que sigue usando somos nosotros, los que le hemos conocido. Los que le hemos conocido por pura gracia. Es el medio que usa Dios. Dios no ha querido que el Evangelio sea compartido por una agencia celestial. Dios no ha querido eso. Dios no ha querido que el Evangelio sea compartido por los querubines, los rangos de ángeles que existen. Dios no ha querido. No porque Él no pueda, no porque Dios sea insuficiente, sino por eso, por todo lo contrario, porque Dios es todopoderoso, porque Dios es todo suficiente, ha querido y ha tenido bien que nosotros, los que Él ha salvado, seamos los que compartamos el Evangelio. Mira lo que pasa a partir del verso 13 hasta el 19. Esto es el momento en que Jesús llama a estos hombres, pero específicamente para decirles ya abiertamente que les va a dar autoridad, los va a enviar a predicar el Evangelio. Anteriormente ya había llamado a cuatro de ellos, y les había dicho que los iba a convertir en pescadores de hombres. Pero ahora, de manera más clara, Marcos nos deja ver que el propósito de Dios de escoger a estos hombres es enviarlos a predicar el Evangelio, a proclamar el Evangelio. Así que note que es un llamamiento específico, dice según los que Él quiso, y según los que Él quiso fueron los que vinieron a Él. O sea, no es un llamamiento universal para que todos vengan, sino que en este momento muy particular, Marcos nos deja ver que fueron específicos y fue los que Él quiso. Él quiso llamar a esto, y estos que Él quiso llamar fueron los que vinieron. Y fue los que le dio autoridad. Un llamamiento con propósito. No sin propósito, como todo lo que hace Dios. Dios no hace nada arbitrario. Todo lo hace con un propósito. Los llama para proclamar el Evangelio, para echar fuera demonios, para sanar, según la Reina Valera dice, para sanar también enfermedades. Pero todo eso gira en torno a la proclamación de la persona de Jesús. En torno a quién es Jesús y qué hay que comunicar de Él. Miren, sabemos que cuando leemos esto, todo lo que nos viene a la mente es la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestra vida. El hecho de que Dios haya tenido bien que haya llamado a estos hombres. Porque si Dios no hubiese llamado a estos hombres, hoy nosotros no estuviésemos aquí. Porque sencillamente fue sobre estos hombres que Él depositó el Evangelio. Cuando usted lee el libro de los Hechos, usted se da cuenta que la iglesia vivió anclada en la doctrina de los apóstoles. Y no es otra cosa, mis hermanos, que el Evangelio mismo. No es otra cosa que sostener sus vidas como comunidad del reino en lo que Jesús hizo en la cruz y lo que pasó al tercer día y lo que con eso trajo a la iglesia naciente. Es así. Entonces, nosotros tenemos que tener en mente que no hay otra forma.
La autoridad que Dios le ha dado a la iglesia es para proclamar el evangelio, es el medio que ha usado para expresar su autoridad hoy en el sentido de la salvación, en el sentido de alcanzar a otros, de que otros también vengan al reino de la luz. Y nosotros a veces subestimamos esto. A veces nosotros subestimamos esto tanto que lo tomamos a la ligera. Por un lado, o lo posponemos, o por el otro lado, lo que hacemos es atropellarlo. Pero déjenme ser muy específico. El encargo que se nos ha dado como iglesia, que ha venido desde los apóstoles y ha pasado a la iglesia, es un encargo divino. Y sencillamente nuestra responsabilidad no es reinventar el evangelio, sino proclamar el evangelio tal cual es. Por eso, como iglesia tenemos la necesidad de constantemente regresar a la palabra para que la palabra corrija nuestras distorsiones del evangelio. Porque la autoridad que radica en la iglesia radica en el evangelio, y el evangelio es una persona, y esa persona es Jesús. Miren, los cubanos en Cuba, no aquí, en Cuba, usan de todo. Cuando tienen una rotura, usan de todo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces yo he tratado de que con un tenedor aflojar un tornillo. Vemos una cosa y empezamos a buscar herramientas que no existen. O sea, que esa no es para eso. Esa herramienta no es para eso, pero usamos eso mismo. Y nos inventamos mil cosas para usarla. ¿Sí o no? Cuando llegas a este país, aquí tienes todo diseñado para cada cosa. Si vas a hacer un determinado trabajo, ahí hay una herramienta para eso. Yo me he sorprendido con las cosas que hay para cada cosa. Una herramienta para cada cosa. Y las mujeres más. A veces jonchando uno llega y le dice, oye, qué bien te quedaron las fritas estas que cocinaste. Y era que la había comprado ya en las hechas. El punto es este. La iglesia se le dio una autoridad, y esa autoridad tiene una forma de manifestación específica. Y esa autoridad tiene que ver con una persona, tanto el darla como el ponerla en práctica. Y es una sola persona, el Hijo de Dios, es Cristo. La autoridad que tiene la iglesia en este siglo no es diferente a la autoridad que tuvo la iglesia en el siglo II. Es la misma. Es proclamar a Cristo. Es anunciar el evangelio. Así que entendamos eso. Dios fue el que hizo esto. Dios se regaló a la iglesia para que la iglesia lo ofrezca como regalo. Y eso es lo que tiene que hacer no solo Camino de Vida, sino todas las iglesias del Señor. No confundamos el medio con el mensaje. No predicamos iglesias, sino predicamos a Cristo. Y eso es muy importante en este tiempo. Quizás tú te estás preguntando, bueno, pero ¿cómo es posible que nosotros, cómo es posible que hayamos tenido esta transferencia de autoridad? ¿Cómo es posible? Bueno, déjame contarte rapidito. Cuando Marcos está mostrando eso, la primera comunidad que está recibiendo este evangelio ya ha pasado, ha experimentado la salvación en su vida. Ya Cristo murió, ya Cristo resucitó. Ya ellos están viviendo un tiempo en que están cercanos a los apóstoles. Aquellos que han dedicado sus vidas al Señor, aquellos que establecen el fundamento sobre el evangelio y empiezan a construir ahí. Y ellos están bebiendo de eso. Son a esos
que se le está encomendando el predicar el Evangelio tal como se les dijo a los discípulos en Mateo 28. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, decía Jesús. O sea, es hablando de Jesús, es proclamando a Jesús. Y cuando vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, notamos nuevamente que el Cristo resucitado ahora le vuelve a decir a los apóstoles: vayan y sean mis testigos. Vayan y proclamen esto en el poder del Evangelio, específicamente en lo que tiene que ver es con el Espíritu de Dios en sus vidas. Vayan y proclámenlo, anúncienlo. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Se llenaron aquellas regiones de hombres y mujeres que venían a los pies del Señor. No es diferente hoy, hermanos. No es diferente. La iglesia tiene la autoridad dada por Dios, dada por el Cristo de Dios, pero una autoridad que no es para inmiscuirse en asuntos cualesquiera que sean, sino solamente para predicar a Cristo, para proclamar el Evangelio. No perdamos tiempos en boberías. Y no me malentienda, yo no estoy diciendo con esto que usted como creyente individual no tiene la facultad de opinar en determinados asuntos de la vida, tanto en política como en deporte, como en cultura. Usted es libre para hacerlo, pero sí quiero ser enfático en que nada de eso va a cambiar las vidas. Nada de eso define una iglesia. Lo que define nuestras vidas como creyentes es Cristo. Es Cristo. Y eso es lo que le ha dado. Le ha dado autoridad a la iglesia para predicar el Evangelio, para anunciar a Cristo, porque es lo único que puede romper todas las ataduras que el ser humano pueda tener en su vida. Tal es así que cuando los apóstoles salen en este evangelio a predicar el evangelio, también expulsan demonios. Tal es así que cuando la iglesia de Efesios, Pablo le escribe y le dice: pónganse toda la armadura de Dios para resistir en el día malo, que no es más que estar en el frente de batalla contra las potestades en el poder de Cristo. Vestirse de Cristo, vestirse del Evangelio. Es la comunidad la que Dios le ha dado la autoridad de su Cristo. Déjenme concluir. No van a faltar los minutos ni las horas en este siglo en que veamos iglesias despiándose en su papel. No van a faltar. ¿Usted está asombrada por lo que está viendo ahora de muchas iglesias? Se va a asombrar más. Porque muchas de ellas van a tomar un sendero y van a tratar de manifestar una autoridad humana. Una autoridad que solamente radica en el ser humano, solamente. Van a pedir cosas de las personas, pero van a ser solo deseos de hombres. Pero déjeme aclararle que la iglesia de Cristo debe predicar el Evangelio. Porque la autoridad que se le dio es sencillamente el anunciar al que le salvó. Es esa la autoridad. No hay más nada. Así que si te quieres quedar con algo para tu vida en el día de hoy, irte para tu casa y tener y rumiar en todo el resto de la semana, hay algo que debe quedar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Lo único que tenemos que hacer es predicar a Cristo. Esa es la autoridad que tenemos.
Y déjeme decirle que es la mayor autoridad que se nos ha dado. Porque por ese evangelio hoy nosotros estamos aquí. Y es por ese evangelio que seguimos en pie. Y es por ese evangelio que muchos más van a venir. Porque al final solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Así que recuerda esa verdad que este pasaje nos muestra. El Hijo de Dios le dio autoridad a la iglesia para predicar el evangelio. Solamente para predicar el evangelio. Así que no necesitamos nada más. Yo creo que es suficiente con eso. Deberías también creer lo mismo. Oremos. Señor, ayúdanos a tener como convicción en nuestra vida y realidad práctica que lo único que necesitamos es a Cristo. Que lo único como pueblo tuyo que necesitamos anunciar es a Cristo. Que tengamos como lema en nuestra vida o anuncio a Cristo o me muero. O anuncio a Cristo o me callo. Porque debemos preferir sobre todas las cosas anunciar a aquel que murió en la cruz, que resucitó de entre los muertos, que entretener sus oídos con novelerías, con mensajes que no tienen ninguna autoridad más que entretener. Pero tú, persona, lo que hiciste en la cruz, el que te hayas levantado de los muertos con poder, sencillamente es lo que tiene el poder para transformar nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén.